¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que ya están conectados. Qué bueno que ya estamos aquí en esta tarde de viernes. Mi nombre es Israel Chapa. Qué bueno que te estés ahí resguardando en tu casa. Dios quiera y te encuentres sano. Recibe un saludo y un abrazo hasta donde quiera que estés. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Adulam. Esta noche me acompañan Chapacato, Axa Maday, Jamia Castro, Lara Castro y Dalia Castro. Bueno, yo espero que, como te decíamos hace un momento, estés bien, que te estés ahí, no sé, aprovechando el tiempo para aprender algo nuevo, para nada más no aprendas nuevo cómo comer más chicharrones o palomitas, ya ves que andan con ese tema ahorita del producto chatarra. No, Dios quiere y de verdad estés ocupando el tiempo para, entre otras cosas, tu crecimiento cognitivo, tu conocimiento intelectual, pero también tu conocimiento espiritual. No hay nada más redituable que invertir en tu vida espiritual, en tu vida eterna. Por eso es que nos da gusto que estés conectado. Un saludo a todos, un saludo a la congregación. Un saludo a todos los que están conectados, sin importar si son de esta congregación o no. Un saludo para ti que tal vez a lo mejor te conectas esta primera vez, nos escuchas por primera vez. Este es un espacio en donde tenemos la intención de enseñarte Biblia, pero no de una manera ortodoxa, no de una manera pues ahí un poco acartonada como antaño, sino tratando de hacer más comprensivo el Evangelio, tratando de hacer más comprensivo quién es Dios. En específico en esta serie estamos hablando de Jesús, así es que Yeshua se nos revela de alguna otra manera. Por eso esta serie se llama pues en el sentido más apegado, ¿verdad? En el sentido más estricto, descubriendo al verdadero Jesús. Hoy vamos a hablar de un tema importante, de hecho de dos cortos. Hemos estado hablando, por ejemplo, de quién es el Señor en el sentido de quién fue, qué tipo de persona, qué tipo de injerencia tuvo en la historia, en lo político, en lo social. También hemos estado hablando un poco cómo hablaba él, cómo se manifestó, y todas estas profecías nos dan el indicativo que él fue algo más que lo que dicen las demás personas: filósofo, maestro, líder, iniciador de una religión o de una fe. Hace 8 días, por ejemplo, veíamos cómo Jesús totalmente fue identificado con el yo soy, con Yahweh, con Jehová, con el famoso tetragamatón YHWH, que es el nombre de Dios, y que concluimos que significa el eterno, el autoexistente, el que era, el que es y el que ha de venir. Hoy vamos a hablar un poquito más acerca de cómo podemos estar seguros de que Jesús, el Jesús histórico, el Jesús que menciona la Biblia, el Jesús al que adoramos, al que seguimos, al que reverenciamos y al que necesitamos copiar el modelo, certificó delante de los discípulos que él era el creador. Pero también vamos a hablar de un tema un poco inicial. Vamos a hablar de lo que es la familia de Dios. Así es que quédate con nosotros. Te damos nuestras redes sociales para que puedas tener contacto con nosotros y así puedas ir enriqueciendo este programa. Nuestras redes sociales son: Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp es 5583 88 20 35 y el número de línea directa al 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R.
Si te has perdido alguna enseñanza, si te has perdido alguno de los temas que hemos tocado en este y en las demás transmisiones, te recomiendo mucho que visites nuestro canal en YouTube, Israel Chapa, Israel con una sola R, Chapa, todo con mayúsculas, para que puedas ver todos los temas que hemos estado tocando. Y en específico alguien me preguntaba acerca de los temas del Apocalipsis que estamos tocando los domingos por la noche. Ahí están incluidos. Ahí también en nuestra página de Facebook nos puedes encontrar en el perfil de Masada Dulam o en Comunidad Cristiana Masada Dulam. Ahí también en videos puedes ver los archivos de los audios, o si tú lo prefieres así, también está la versión escrita, para que ahí tú puedas pues cotejar, ir leyendo, ir checando. Yo te doy una recomendación con y con cualquier enseñanza que tú recibas acerca de la Biblia. Léela una vez, léela 2 veces, léela 3 veces, checa todas las citas para que puedas tener plena seguridad, plena certeza de que lo que se te está enseñando es cierto. La Biblia dice que, por ejemplo, los de Berea, esta región donde enseñó Pablo, eran gente que estaba siempre dispuesta a escuchar, pero tenían una particularidad: escudriñaban todo, es decir, investigaban todo para tener la completa seguridad de que de lo que se les enseñaba fuera real. Estoy hablando muy rápido ahora. Siempre dicen, pastor, siempre. Bueno, voy a tratar de respirar. Perdonarán, pero los que vivimos en esta ciudad, aunque estemos en casa, estamos acostumbrados a cumplir horarios, a hacer cosas, 1000 cosas en un día. Por eso cuando fuimos de misiones, estuvimos allá algunos años en Oaxaca, como que me desacostumbré. Estaba tan desacostumbrado que pegaba mi boca casi al escape del carro. Ya sentía que me ahogaba de tanto aire puro. Y también la actividad, a veces ahí en provincia la gente se acuesta temprano, se levanta muy temprano y te quedas acostumbrado a esa vida. Es bonito, es padre, como dirían los chavos. No sé si sigan diciendo así, pero yo digo es padre. Bueno, vamos a hablar entonces de Jesús, de nuestro Señor, el Mesías, el Dios hecho carne que vino a la tierra, que habitó entre nosotros, etcétera, etcétera. Alguien me preguntaba en la semana que cómo podemos afirmar todas estas cosas, que si era Dios, que no, que sí, que quién sabe qué cuánto. Él me decía que siempre que se habla en el sentido estricto de que se quiere demostrar que Jesús es Dios, se habla del Antiguo Testamento. Y en atención a esta persona, desde luego no es de la fe, pero me gusta mucho. A mí nunca me verás enojado porque me pregunten y porque se acerquen personas inclusive que no sean de nuestra fe, de nuestra enseñanza, porque esto nos enriquece a ambos. Siempre escuchar un argumento de alguien que no pertenece, no cree lo mismo que tú crees, a mí me enriquece, porque intercambiamos puntos de vista, intercambiamos opiniones y sobre todo intercambiamos conocimiento, y eso enriquece mucho. En atención a tú ya sabes quién me refiero, voy a utilizar muchos versículos del Nuevo Testamento para que veas que en general no necesitas nada más del Antiguo Testamento para sostener un hecho. Por eso la enseñanza de hoy se llama: los discípulos de Jesucristo comprendieron que Él era el Creador. Normalmente cuando quieres sostener esto te apoyas, y es verdad, mucho en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a usar en su vasta mayoría el Nuevo. Así dice entonces, pues, corre y se va con... Es que así decimos aquí cuando jugamos lotería, corre y se va con... Así es que empecemos. En la carta a los Hebreos se menciona al Hijo como el ser por medio de quien Dios creó el universo. Ojo, en la carta a los Hebreos, repito, Nuevo Testamento, se menciona al Hijo, es decir, a Jesús, como el ser por medio de quien Dios crea el universo. Hebreos 1, versículo 2 dice: En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, por ejemplo, es otro de los argumentos que dice. A ver, léeme el 3 también. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Solo Dios es tan grandioso como para hacer tales cosas. Solo Dios
puede tener el poder, la capacidad para crear con la sincronía tan perfecta que tenemos. Piénsalo de esta manera, con que nuestra atmósfera fuera modificada en un Armstrong, que es la unidad de medición en muchos sentidos para la gravedad, estaríamos tú y yo pegados al piso si fuera mayor, y si fuera menor estaríamos flotando en el espacio. Imagina eso. Imagina también, por ejemplo, los ciclos que tiene nuestra traslación, nuestras 24 horas que giramos para tener 12 horas de día, de luz, 12 horas de noche, salvo ya sabemos las temporadas de invierno, las temporadas de primavera, de verano, donde estas son un poco más equitativas y las otras no. Es que hay tantas cosas por qué maravillarnos. Tan solo haciendo ecuaciones matemáticas, yo veo, por ejemplo, cada vez que veo programas de estos de la NASA, donde mandan gente al espacio, hace unos pocos días veía Apolo 13, o creo que fueron unos meses. Me disculparán, yo no tengo una noción del tiempo normal. Para mí a veces pasaron muchos días y es como que ayer y cosas así. Pero te decía que estaba viendo, por ejemplo, Apolo 13, esta película de Tom Hanks, y hablaban, por ejemplo, de que cuando se había descompuesto la cápsula en donde tenían que venir de regreso, todas las ecuaciones matemáticas que tuvieron que hacer tan solo para calcular los grados en que entraba este módulo de regreso a la atmósfera terrestre. Entonces tú dices, es impresionante cómo, por ejemplo, tienen sus órbitas los planetas, cómo tienen sus órbitas los asteroides, cómo, por ejemplo, tiene una consistencia tal la nieve, cómo puede haber tanta variedad de insectos y de animales, cómo puede haber tanta variedad de tierra. O sea, esto se necesita ser verdaderamente, pues no sé, más fantasioso en creer que todo es producto de la casualidad, que de un diseño, que de un creador. Solo Él puede asegurar que en su mano están todas las cosas. Como dice Hebreos 1:3, Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Juan, el apóstol, confirma que Jesús es el verbo divino, es decir, la palabra hecha vida, la palabra en acción, la palabra de Dios que crea, que forma, que realiza, por medio del cual Dios crea el universo. Las cosas dice que por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Fíjate cómo lo dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 3. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. El verso 14 también, por favor. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, que lleno de gracia y de verdad. Pablo deja bien claro que fue por medio de Cristo, por medio de Jesús, por medio de Yeshua, que ocurren las cosas, que se magnifican las cosas, que se materializan las cosas. Él dice, por ejemplo, en Colosenses 1, verso 15 y 16, dice, la imagen del Dios invisible, que fueron creadas, en que fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por ejemplo, Colosenses 1:17 agrega esto. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forma un todo coherente. Porque luego viene aquí un problema. Alguien me preguntaba, y me lo han preguntado varias veces, que quién creó a Dios y que si Jesús es creación de Dios. Sobre todo esta enseñanza la tienen muchos los testigos de Jehová. Por eso dicen que Cristo es un Señor, no el Señor. Porque dicen que Él fue creado por el Padre, no que fue, como dicen los católicos, consubstancial. ¿Qué quiere decir? Hecho de la misma materia. Si lo pudiéramos decir en términos matemáticos, está potenciado, se potenció por Él mismo. Ya lo hemos explicado en términos matemáticos en otras sesiones de enseñanza. Entonces, en Él todas las cosas subsisten y son para Él también. En el Antiguo Testamento, voy a tocarlo solo un poco, se habla de Dios como el único creador del universo. ¡Ojo! No fue Thor, no fue Odín, no fue Rama, no fue
póngale el nombre que quiera de las culturas tradicionales que hay en todo el mundo. No fue nada de esto. Génesis 1:1 asegura lo siguiente. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Isaías 40, 25 y 26 dice: ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcé los ojos y miré a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderoso su fuerza que no falta ninguna de ellas. Wow. Cuando los primeros seguidores de Cristo dicen que Jesús es aquel por medio del cual fueron creadas todas las cosas, claramente están diciendo que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces, están identificando las cuestiones. Hemos hablado en otras sesiones acerca de todas las profecías. Más de 300 profecías se cumplieron en su persona. Y como decíamos por ahí, porque no faltan ahí los abyectos, los sumamente suspicaces que dicen, no, es que él, sabiendo todo lo que estaba profetizado, escogió cumplir las cosas. Sí, pero hay muchas cosas que, por ejemplo, salen fuera del control de una planificación. Ley de Murphy: si algo va a salir mal, júralo, va a salir mal. Y para que estas 300 profecías encajaran en una persona, si sabes matemáticas, ejercítate la ley de probabilidades. 300 profecías en una persona, vas a ver cuántos ceros salen a esta cantidad después del punto decimal de probabilidad que cayeran todas en uno. Digo, esa pregunta me la hacía, por ejemplo, mi hijo. Decía él, bueno, es que algunas cosas van a coincidir, otras no. Sí, pero lo impresionante es que Jesús cumplió todas las cosas, inclusive la resurrección de los muertos, inclusive la sanidad de los enfermos y muchas cosas sobrenaturales, las tormentas, todas estas cosas que se mencionan en los evangelios. No me quiero tardar mucho porque vamos a dar 2 temas en uno hoy. Entonces, Jesús dijo que tenía todos los atributos y características de Dios. ¿Y tú qué crees? ¿Los discípulos lo creyeron o no? Sí. ¿Por qué estamos seguros de que los discípulos estaban ciertos en que lo que les decía Jesús era verdad? Porque así lo enseñaron. Ellos comprendieron que Jesús era la imagen misma de la sustancia. La imagen misma de la sustancia de Dios. Hebreos 1:3 dice, de nuevo: El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Colosenses 1:15 dice también: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. La imagen del Dios invisible. Fíjate, ese término está bien interesante. Pero también Colosenses 2:9 afirma: Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Wow, toda la plenitud de la divinidad en forma corporal en Jesús. Por sus hechos, por sus palabras, ellos, los discípulos, entendieron claramente quién era y sigue siendo Él. No había duda en sus mentes. Le vieron demostrarlo una y otra vez, porque una cosa es creerlo, pero otra cosa muy distinto es demostrarlo. Ellos lo vieron, por eso tenían la seguridad. ¿A qué grado? No había duda en sus mentes. Lo vieron hacerlo tantas veces que llegaron a enfrentar hasta el martirio firmes en esa convicción. Imagínatelo. Cuando tomaron, por ejemplo, a Jacobo, que finalmente lo mataron a espada, en las persecuciones, además de la Biblia, sería bueno que te compraras material que hable de la historia de la Iglesia de Cristo. Hay muchos muy buenos. Yo te recomiendo La verdadera historia de la Iglesia de Cristo, de Justo L. González. Wow. Es un compendio histórico antropológico que, por ejemplo, nos habla de cómo fue crucificado Pedro de cabeza, como también
Otros compendios nos hablan como Isaías, por ejemplo, que tenía la esperanza en el Mesías, fue aserrado dentro de un tronco seco. Nos habla también, por ejemplo, del martirio del propio apóstol Juan, hervido en aceite vivo, y sobrevivió. Por eso ya no sabían cómo matarlo, mejor lo mandaron a la isla de Patmos. Sí, todas estas cosas increíbles, ellos no lo hubieran hecho, no lo hubieran soportado si no hubieran estado seguros y descansaran en esa esperanza y en esa promesa. Cuando en ellos no hay duda, porque su mente está clara por todo lo que ellos vieron, por el cumplimiento de las palabras, ellos entendieron quién era Él. Lo importante ahora es eso precisamente para nosotros, porque mucha gente dice que pues fue maestro, que fue un gran gurú inclusive. Si tú le preguntas, increíble, pero si tú le preguntas, por ejemplo, a un árabe, a alguien de la religión de Mahoma, reconocen a Jesús como profeta. No le reconocen como Dios, pero aún así le reconocen como profeta. Pero Jesús es más allá que eso. Jesús, como en la lección pasada tocamos, demostró que era Yahweh, que era Jehová, que era el Eterno, que era el gran yo soy. Lo demostró cumpliendo cada una de las cosas y sobre todo con los hechos manifestados de su divinidad. Pero esto nos lleva automáticamente a otro pensamiento. Estamos tratando de llevar esta enseñanza con un sentido lógico y racional, no nada más de créeme porque te lo digo. Vuelvo a repetirlo. Yo te recomiendo que aunque sea en este lugar o en cualquier otro que tú escuches y entiendas, siempre somete a juicio todo lo que escuchas. Escudriña, que a ti te conste, que a ti te convence y sobre todo que tú tengas la capacidad de averiguar, porque eso te va a dar certeza en lo que haces, en lo que crees y en lo que expones. Esto nos lleva a otra pregunta. Ok, ya, total. Jesús es Dios. Vino a la tierra, se manifestó, era el mismo Dios del Antiguo Testamento. Acabamos de ver ahora que es el Dios de la creación, que es la palabra hecha vida, por eso se le llama el verbo, porque eso significa un verbo, una palabra en acción, una palabra que denota una acción. Él es la palabra de Dios que ocasiona que ocurran las cosas. Pero finalmente, ¿cuál es el propósito de Dios? Porque el nuestro, de acuerdo al propósito que está determinado para nosotros, es regresar a Dios siendo consubstancialmente parecidos a Él, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Piénsalo. Si Él existe antes de todo y existirá por siempre, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de que Él se haya tomado pues el trabajo de tomar carne, de formar universos, de formar creaciones y tomar carne y hacerse igual que una de sus criaturas? ¿Cuál sería la finalidad? Tiene que tener un porqué todo eso. Muchos me han dicho por ahí, es que estaba solo, se sentía solo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que por amor creó todo eso. Él lo ocupaba todo. Entonces, para darle cabida a ti y a mí, al universo, a las creaciones, a los planetas y a todo lo que hay, tuvo que ceder un poco de espacio de Él. Esa es una manifestación de amor. Por eso cuando tú realmente amas, haces eso. Menguas un poco en lo que tiene que ver con el concepto de ti mismo para darle cabida a algo más. A otra persona si te vas a casar, a tus hijos si ya eres padre, a tu carrera como un eje de vida. Sí, vamos entendiendo cómo va la cosa. Entonces, ¿cuál es la situación de todo esto? ¿Qué es lo que buscaba Dios? ¿O qué es lo que busca hasta el día de hoy? Dios busca tener una familia. Vamos a entenderlo. Yo sé que ahorita te brincaron, a lo mejor ahí te brincó la cadena de la bicicleta. ¿Qué dijo este tipo? Espérame. Déjame terminar de hilar esta enseñanza para que puedas comprenderlo a lo que me refiero. Desde el principio, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo planearon aumentar su género. Así como me oyes. Él es el león, porque así se dice, así se llama cuando están las tres personalidades de la deidad hechas un solo ser. Es el león, el Altísimo. Ahorita voy a tocar al final estos aspectos. Recuérdenme por si se me pasa tocar los aspectos de los nombres. Cuando está juntas las tres personalidades de la deidad se llama el león, que quiere decir el Dios Altísimo. Por eso cuando la Biblia dice a veces en ciertos lugares que a Dios nadie le ha visto, y tú por ejemplo lees que, por ejemplo, Moisés le vio
los lomos, y cuando entraba al tabernáculo le veía cara a cara y por eso la cara le resplandecía. Uno dice, bueno, pues entonces ¿cómo es que a Dios no lo ha visto nadie si Moisés dice ahí que lo vio? No, Moisés no vio al Elión. Al Elión nadie lo puede ver. Haz de cuenta que es, la chispa suprema de todo. O sea, sería tan intenso, tan inmenso, tan caliente, tan fortuito, tan grandioso que no podrías tener la capacidad ni siquiera de acercarte. Ahorita vamos a explicar entonces esta situación. Pero te decía que desde el principio el Padre, Jesús y el Espíritu Santo planearon aumentar su género. Si yo les pregunto a ustedes aquí en la mesa, ¿tú de qué género eres? Femenino. ¿Y tú? Femenino, ¿Y tú? Femenino. ¿Y por qué? porque somos mujeres. ¿Pero por qué sabes que eres mujer? Porque tengo pelo largo y mega trencitas. Podemos decir muchas cosas aquí. El género es aquello que te identifica como una familia. Por eso, cuando tú estudias, por ejemplo, botánica, zoología o algo de esto, la familia es, por ejemplo, la botánica de las cactáceas. ¿Sale? Estás hablando de que son quizá diferentes, pero todos pertenecen al mismo género. La familia de los cánidos. Estás hablando de los perros, de los lobos, todo lo canino, ¿verdad? Que se deriva de esta familia. Ese es un género. El género de Dios, ¿cuál creen que sea? Ya los voy a poner a sudar. ¿Cuál será el género de Dios? ¿Cuál será el género de Dios? Si vieran las caras que me está haciendo, hay veces como esta quisiera estar transmitiendo en Face Live. Pero por amor aquí a quienes están conmigo lo hago en audio. También para que no te distraigas, porque ahorita te estaría riendo de las caras que vi yo. El género de Dios es una familia. Piensa. ¿Por qué a Jesús se le llama el Hijo? Y no pienses como ahora dicen que no, que Jesús era gay. Ya hablamos también de eso. Porque van a decir, bueno, si son una familia, ¿dónde estaba la mamá? Ay, por favor, tienes que entender el sentido. Ahorita te lo explico poco a poco. A ver, a todos los que tienen ahí su mente revuelta, ahorita les explico con manzanitas, no se preocupen. El género de Dios es una familia. Está encabezada por el Padre, la primera persona, ¿verdad? O Elohim, primera persona del singular plural. Ahorita les explico por qué es singular y plural. Es que los nombres, por eso muchas veces yo siempre les digo aquí a la congregación que estudien, porque en los lenguajes originales están esas pequeñas cosas que tú y yo no alcanzamos a tener un concepto total por vivir en Occidente. Como nosotros no somos orientales, no somos hebreos de nacimiento, judíos de nacimiento, no masticamos el hebreo correctamente, ni el griego, tenemos que aprenderlo para entender todo este sustento. Ahí es donde funcionan las palabras, el Elohim, por ejemplo, que es el Padre, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, el Padre, el Hijo, ¿verdad? Que es Jesús o Yeshua, y el Espíritu Santo. Bueno, avancemos. Ellos siempre han existido y existirán por siempre. Nada de que de repente Dios creó a Jesús o nada que de repente Dios creó al Espíritu Santo. Vuelvo a lo mismo. Cuando la palabra en la Biblia hebrea es Elohim, está refiriéndose al Padre. Pero cuando dice el león, se está refiriendo a Dios con las tres manifestaciones o sustancias juntas en una. El Elión, el Dios Altísimo ha existido siempre y existirá siempre. Cuando estas manifestaciones se potencializan y se manifiestan a los hombres, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es cuando empiezan a tomar nombres distintos. Siguen diciendo, todos estos son nombres de Dios y todos significan Dios, pero el sentido que te dan de manifestación es distinto. Te voy a poner un ejemplo antes de seguirte haciendo bolas. Si tú y yo leemos en nuestra Biblia traducida al español, quizá la más común tengas una Reina Valera y quizá la más comercial es la Reina Valera 60, te vas a encontrar que cuando lees en la Biblia, por ejemplo, pasajes que hablan de la alabanza, te vas a encontrar, por ejemplo, que David danzó. Y si yo te pregunto, David danzó, ¿verdad? Sí. ¿Cómo danzó?
¿Reggae? ¿Cha-cha-cha? No, yo- Con la mano arriba, ¿sí? ¿Cómo bailó? ¿Cómo danzó? Ah, porque en nuestras traducciones al español, imagínate la complejidad de la traducción. Que hay 7 palabras distintas para traducir danza en la Biblia. 7. Y de acuerdo a cada una de ellas te están dando el sentido cómo es danzar. Racal, por ejemplo, significa danzar, que significa dar vueltas introspectivamente. Carar, que significa dar vueltas saltando. Entonces, a pesar de que todas son traducidas danza, cada palabra en su origen tiene un sentido distinto. Entonces, cuando decimos Elohim, estamos diciendo Dios. Cuando estamos diciendo el león, estamos diciendo Dios. Cuando estamos diciendo Shaddai, estamos diciendo Dios. Pero cada uno de los significados tiene una adscripción diferente al sentido que estamos entendiendo. Y ahora sí me están agarrando la onda. Y si no, ya no puedo hacer más. Oye este audio unas 10 veces para que me agarre la onda, pero sobre todo léete las citas. Yo te prometo que lo entiendes. Dios a todos nos abre el entendimiento. Nada más es cuestión de estarle dando duro. Bueno, te decía que Él siempre ha existido, aún en estas 3 manifestaciones, como un solo ser, y su plan y su deseo siempre ha sido aumentar su género. Fíjate cómo dice Hebreos 2:10. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. ¿A muchos qué? Hijos a la gloria. Wow. Entonces el Padre, ¿qué quiere? Hijos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estás leyendo tú? Estoy leyendo yo. ¿Qué quiere el Padre? Hijos. Ah, ahí vemos. Sus deseos son aumentar su género porque Él quiere llevar muchos hijos a la gloria. Así como la vida fue creada para reproducirse según su género, como explica el Génesis 1, así el hombre fue creado conforme al género de Dios. Y este es el profundo significado del capítulo 1, verso 26 del Génesis. Fíjate, escucha. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres. ¿Cómo dijo? Hagamos, Plural, singular. plural. ¿Sabes qué palabra está ahí en el original como Dios? ¿Cuál te imaginas? ¿Cuál? ¿El Elión? ¿El Elión? No, el Elión no puede decir hagamos porque el Elión están los 3 juntos. ¿Ya me entendieron? ¿Quién está hablando ahí? ¿Qué palabra será la que va ahí? Ya empecemos a usar la lógica. La palabra que está ahí es Elohim. Elohim. ¿Por qué estoy seguro que es Elohim? Porque fíjate cómo usa el término. ¿Cómo dijo? ¿Hagamos qué? A los seres humanos. Está hablando en plural. A pesar de que se está hablando a él mismo, se está hablando a las otras 2 personalidades que están ahí, que es a el Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, ya vamos entendiendo. Pero ¿cómo dice? Dinos lo completo para que se entienda. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Fíjate, entonces dice Elohim, que podría decirse Dios, pero en plural, pero tiene un sentido singular. Por eso decía nombre plural singular. Ya me entendieron por qué. Finalmente es Dios y se está hablando a sí mismo, pero le está hablando a las otras 2 personalidades. Eso quiere decir que en ese momento ya se habían no separado, potencializado. Recuerda que es más como una ecuación matemática de elevar el 3 al cubo, es decir, por sí mismo 3 veces, que más que dividir, porque por ahí dicen, no, es que se dividió. No se dividió nada, pues no es pastel, pues. Sí, yo sé que es un concepto difícil de entender acá en Occidente, pero recuerda que la Biblia está escrita en Oriente y sobre todo en Medio Oriente, en la cultura hebrea. Entonces hay que darle no solo al idioma, sino a usos y costumbres y saber por qué ellos se referían así. Entonces te queda claro. Entonces te decía Elohim dice hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. La palabra semejanza en los manuscritos está como demut. En el hebreo es demut. Y semejanza, como aquí está traducido, ¿qué versión estás leyéndome? En la NTV.
Nueva traducción viviente, ok. En la Biblia hebrea, en los originales hebreos o los manuscritos más antiguos hebreos que tenemos, demut no solo quiere decir parecido o semejante, quiere decir modelo o forma. Hagamos al hombre, o sea, está hablando Dios, está hablando a sí mismo, está hablando del Padre, al Hijo, dice, hagamos al hombre a nuestra forma, conforme nuestro modelo. Entonces, si somos modelo de Dios y tenemos forma de Dios y tenemos semejanza de Dios, entonces somos género de Dios. ¿Ya se fijaron? Por eso imagínate, cuando el Adán y le presentaron a los animanitos, y me da risa siempre ese versículo que lo leo, y no encontró para él pareja, pues es que él decía, pues no parezco cebrita, ¿verdad? Como que zorrillo no soy, como que oso pandita menos, ¿verdad? Entonces, por eso dice ahí la escritura, ¿verdad? Que él no fue encontrada ayuda idónea para él. ¿Ya vamos agarrándole la onda, chavos? Yo espero que sí. Bueno, en el capítulo 1, 26 y 27, donde estamos leyendo en el Génesis, tenemos a esta generación que se está formando, a esta familia que se está formando. Lamentablemente fue necesaria una nueva generación que pudiera verdaderamente representar al género divino. La generación manifestada en el Génesis 1, 26, 27 no es la misma en el capítulo 2, verso 7, donde ya se menciona la formación de Adán. Si quieren, dentro de 8 días damos... dentro de 8 días no creo, pero prometo dar esa enseñanza de por qué el hombre del capítulo 1 y el capítulo 2 no son la misma persona, y lo demostramos con citas bíblicas, para que tú entiendas toda esta pues, confusión aparente, pero está muy claro. Y con eso vas a responder muchas preguntas, como con quién se casó Caín, como que por qué dice Adán, esta sí es hueso de mis huesos. ¿Sí así dice? Y carne de mi carne. Se quedarán dudando. Por ahí una vez escuché quien dijo, esta sí es sangre de mi sangre. No, porque entonces sería tu descendiente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vamos a entender por qué dice esta sí. Entonces, por lógica, ¿cuál otra no? Y vamos a... Esa enseñanza está muy buena. Yo te prometo darla dentro de pronto para que puedas aclarar todas estas dudas. Pero, sigamos adelante. Entonces te decía, ahí en el capítulo 1 tenemos esta generación formándose. Lamentablemente, pues, tuvo que haber una nueva generación que pudiera verdaderamente representar al género divino. Esto es algo que se lleva a cabo en 2 etapas. Bueno, primero, formó a Adán del polvo de la tierra, luego debido a la caída del estado, porque este sonso también cayó con esta generación nueva, cayeron del estado de gracia, que lo iba a identificar como parte de la familia de Dios, es decir, como parte de su género divino. Entonces fue necesaria su conversión por medio de la fe en Cristo de sus descendientes. ¿Para qué? Para que al sujetarse a la obediencia de la ley espiritual del amor de Dios, el hombre y la mujer llegaran a ser una nueva criatura espiritual. Te doy rápido la reseña. Primera generación totalmente fallida. Segunda generación, me refiero a Adán y posteriormente a Eva, decaen, pero no al grado de la primera. Por eso se les da la oportunidad de la redención a todos sus descendientes. Entonces, al aceptar a Cristo, al aceptar la transformación y volver a copiar el modelo ahora en vivo y a todo color que es Jesús, los descendientes, es decir, nosotros los que hemos creído, tomamos una nueva naturaleza que es necesaria para ser una nueva criatura espiritual. Segunda los Corintios 5:17 dice: Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Efesios 4:24 también dice: y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdad, justicia y santidad. Nueva naturaleza, fíjate bien, esto conducirá después a la etapa segunda y final, que tiene que ver con el nacimiento de nuevos hijos dentro de la familia divina, quienes serán semejantes a Cristo, siendo el mismo el primogénito de Dios. Romanos 8:29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también les
También los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A ver, ¿te sabes Juan 3:16 de memoria? ¿Quién se lo sabe aquí en la mesa? Juan 3:16 de memoria. A ver. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A su hijo qué? Unigénito. ¿A su hijo qué? Unigénito. Una vez más, ¿a su hijo qué? Unigénito. Y acá como dice, ¿a su hijo qué? Primogénito. ¿A su hijo qué? Primogénito. Una más, ¿a su hijo qué? Primogénito. ¿Se fijan? Cambió de unigénito, es decir, del único a primogénito, el primero. Es decir, al principio Dios manifestó solo un hijo de la deidad, pero la intención es que tú y yo tengamos esa misma naturaleza divina, que lleguemos a esa aspiración, porque Él quiere que formemos parte de la naturaleza divina, de su familia divina. Por eso Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Por eso tú y yo nos llamamos hermanos en la congregación, porque tenemos en esencia la misma naturaleza divina de Cristo al aceptarle como Señor y Salvador, al seguir su ley divina de amor, y por tanto estamos aceptando esa transformación que poco a poco es un trabajo que lleva toda la vida y que se perfecciona en la eternidad. ¿Estamos? Ok. Entonces, esta etapa nos va a conducir a ser semejantes a Cristo. Gálatas 4:19 dice: Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué sufría el apóstol Pablo? Dolores de parto. ¿Cuándo se sufren dolores de parto? Cuando van a tener un hijo. ¿Y cómo puedo yo tener dolores de parto por ti? No sé. Hasta canas ya me sacaban la barba tú. Claro, cuando uno está en etapa formativa y está formando, está generando que sea esa nueva criatura en cada uno de los que creen en el Señor, en los que están viniendo de nuevo a sus pies. Primera de Juan 3:2 dice: Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Wow, cuando Él venga, dice Colosenses también, ya no tengo esa cita, pero dice que cuando Cristo nuestra gloria se manifieste, entonces, y fíjate, hago recalco con esa palabra, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. O sea, en esta vida tenemos que esforzarnos para volver a tener el modelo, el molde, el patrón de la deidad. Pero tristemente, como seguimos atados, sujetos por las leyes físicas de la materia, pues muchas cosas no se van a poder. Es hasta que se ha quitado, por ejemplo, el origen de la maldad, que es Satanás, del poderío de la tierra. Esto lo narra Apocalipsis. Hasta que sea derrotado Satanás, podremos tener esta nueva naturaleza divina que Cristo menciona. ¿Sale? Eso lo estamos tocando los domingos, por cierto, por si nos quieren oír, los domingos 8 de la noche en Entendiendo el Apocalipsis. Ahora, en verdad, así como los hijos son del mismo género que sus padres, así los hijos de Dios serán del mismo género que el Padre y Cristo, esto es, seres divinos. Ese es el asombroso potencial de la humanidad. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere que no nada más estemos aquí como los animalitos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, que buscan tener propiedades y cosas, sino que podamos alcanzar el potencial de ser divinos. La familia de Dios debe de aumentar por medio de este plan que nos ha dejado, como Él mismo lo revela a lo largo de toda la Biblia. Todos los hijos de esta familia vivirán por siempre. Solo los hijos de esta familia, solo las nuevas criaturas, solo los que están siendo formados, solo los que les está doliendo inclusive dejar su naturaleza pecaminosa. Porque luego por ahí me salen que es que todos somos hijos de Dios y Dios es tan bueno que nadie va a enviar al infierno. Al rato te veré por allá y yo te voy a ver desde arriba. Mi esposa me pone cara, pero pues es la verdad. Yo por eso me estoy esforzando. O a propósito del asunto del de la combi que todo mundo pobretea, pues él cosechó lo que sembró. Perdónenme.
Pero él cosechó lo que sembró, porque ya ahí andan por ahí que no, que derechos humanos y que quieren demandar con 2 millones de pesos a los que participaron. Yo no favorezco la violencia y jamás lo haré, ¿verdad? Hicieron mal, sí, pero la verdad es que él cosechó lo que sembró. Y si no saben de qué me refiero, vean a un asaltante linchado en una combi. El video está por todos lados, en todo el mundo, ya dio la vuelta al mundo y entenderán a qué me refiero. Pero sigamos adelante, porque si no, me desvío un poco. Vamos. Ahora, pongan atención. Todos los hijos de esta familia tienen que esforzarse en el sentido de que se puedan transformar. Tenemos que someternos desde luego a la soberanía, autoridad y liderazgo del Padre primeramente y también desde luego del Hijo, y habiendo cumplido el Espíritu Santo en la transformación. Ahorita quien te está formando es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene que ser tu íntimo amigo, tu cuate, tu brother, tu compa, tu paisa, bueno, te debes de llevar de piquete de ombligo con el Espíritu Santo, porque es el que te va a ayudar a que vayas adquiriendo cada vez más la naturaleza de Jesús en el sentido de los actos, de los hechos, del comportamiento, ¿sí? A las mujeres les va a salir barba. No es cierto, eso ya. Cuando me refiero a su semejanza, porque por ahí muchos me dicen, ya ven como si era andrógino Jesús, están locos. No se refiere a género masculino o femenino, se refiere a su naturaleza y su esencia en general como ser humano, cuando Él vino a mostrarnos cómo había que ser seres humanos. Entonces, vamos a formar parte de la familia. Primero a los Corintios 15, 24 al 28 dice. Entonces vendrá el día... Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo, y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo de Dios mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Entonces, pues, vamos a ser guiados por el Padre, por Cristo y los miembros de esta familia, los que querramos pertenecer. Yo no sé si tú quieras pertenecer, yo ya pertenezco y ojalá tú pertenezcas, y si nos estás escuchando recién, ojalá quieras pertenecer. Todos estos partes de esta familia van a compartir una eternidad gloriosa y justa, ¿sí? ¿A cuántos nos molestan las injusticias? Diario hay injusticias en esta tierra. ¿Cuántas veces han sido injustos contigo? Hasta tus papás que te regañan porque lo que hizo tu hermana. Aló, a los que están aquí en la mesa. Pero ese reino es un reino de justicia. Bueno, en este sentido Dios es una familia. Por cierto, una familia que está en pleno crecimiento, compuesta ahora hasta el momento por 3 seres divinos, el Padre, Cristo el primogénito y el Espíritu Santo, pero al final aumentará con un increíble número de hijos. Para terminar, te hago las aclaraciones que te dije al principio acerca de los nombres. El león significa elevación, elevado, supremo, altísimo, de mucha estima, el exaltado máximo, el de mayor rango o el superior. Por eso cuando la Biblia habla del león, te voy a poner un ejemplo, Génesis 14, 18, cuando dice que Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo. Está diciendo que Melquisedec conocía la deidad en su más pura manifestación. Lo conocía, no lo veía, pero sabía quién era. Entonces ahí está refiriéndose al Elión, al Altísimo. Cuando están las 3 esencias, las 3 sustancias, las 3 personalidades del mismo Dios, porque vuelvo a aclarar, solo es un Dios, se le llama Elión. Elohim. Elohim, aunque puede significar dioses en plural, se refiere a una manifestación singular con profusión en plural. Como leímos hace un rato en Génesis, ya leímos ese pasaje en Génesis 1.1, lo voy a decir en hebreo, en Bereshit 1.1, dice, ¿verdad?, que él hablaba consigo mismo, Elohim le dijo a los demás, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Ok,
algo más para recalcar, por ejemplo, ahí en el Génesis 1:1, es que la palabra correcta que está escrita ahí es el Elohim Aleph Tau. Queda más claro. El Elohim Aleph Tau, que quiere decir que Él es Dios, pero también está mencionando a quién al decir el Aleph Tau. Yo soy el Aleph. ¿Quién dijo eso? Yo soy el Amén, el principio y el fin. ¿Quién dijo eso? Jesús. Ok, ahí está manifestando también que está hablando con Jesús. Eso no lo vemos en nuestras versiones en español. Porque muchos dicen, bueno, pero es que hay muchas cuestiones que recuerda que fueron traducidas en latín. Y por ejemplo, Casiodoro de Reina, que fue el primer, digamos, gran traductor, y después revisó, yo te voy a decir un secreto, perdón acá, pero Casiodoro de Reina tradujo mejor la Biblia que cuando le aplicaron la revisión Cipriano de Valera, porque Casiodoro de Reina, como venía exiliado, tenía amigos, acuérdate que estaba la Inquisición en ese entonces, tenía amigos que eran rabinos judíos, entonces cuando él se le atoraba una palabra, recurría a su amigo. Algún día te voy a leer la historia de Casiodoro de Reina para que veas de verdad todo lo que Dios hizo con este hombre, con este monje, porque era un monje que renunció a la iglesia tradicional para poder hacer accesible la Biblia a todos nosotros. En una traducción del alemán, ahora sí, al castellano, porque la tradujo del alemán al castellano. Pero ya les hablaré de eso. Bueno, entonces Elohim Aleph Tau es mencionado en Bereshit 1:1 o en Génesis 1:1 y manifiesta también la integración de Jesús en la deidad. Juan 1:1-3 nos dice esto: en el principio el verbo era con Dios. Ahí cuando se dice era, en la traducción está diciendo era consubstancial, era parte del mismo. Es lo que está diciendo el original ahí. Entonces así se entiende bien claro, ¿verdad? Bueno, Jehová o Yahweh. La correcta traducción del Tetragrámaton es esta: Jehová o Yahweh, YHWH, que significa el autoexistente, el eterno, o como dice tu versión español, normalmente Jehová. Es el nombre de Dios, estamos refiriéndonos a Dios en el sentido de la deidad en general. Aquí no nos estamos refiriendo a si están las tres manifestaciones en uno como en el Elión, no nos estamos refiriendo, por ejemplo, al Padre como en el caso del Elohim, porque Elohim, perdón, no lo dije, pero Elohim también es Padre, en el sentido estricto está hablando ahí el Padre, sino simplemente estamos diciendo, nos estamos refiriendo a Dios, Jehová, Yahweh. Ahí te va otra, la versión griega por la cual decimos Jesús, Jesús, de origen griego, escrito en griego, pero de origen hebreo, que es Yeshua o Yehoshua. Se puede decir de las dos maneras, Yeshua o Yehoshua. Por eso cuando tú lees, por ejemplo, en la Biblia, algo que te quiero aclarar, que el significado, por ejemplo, es nuestro Señor y Salvador, o la salvación del Señor, eso significa el nombre, está así ejemplificado en Mateo 1:21, pero por ejemplo no es un nombre que sea exclusivo, que se le haya dado por primera vez a alguien. Josué, ¿eso no? En muchas ocasiones he utilizado este nombre como prefigurativo de el nombre, es decir, se usaron varias veces el nombre, por eso la Biblia dice, por ejemplo, que hubo muchos Cristos, en ese sentido, o que el postrer Adán, el último, refiriéndose a Jesús, es que hubo muchas prefiguraciones. Por ejemplo, cuando Dios manda al ángel, dice, y que Él mandó al ángel de Jehová en repetidas ocasiones, no solo está hablando de ángeles en el sentido espiritual, está hablando de personas que Él envió, se refiere a los profetas, mensajeros, también traduce eso, Naví, mensajero, Naví, ángel, también lo traduce. Pero en específico, Yeshua o Jesús, como se escribe o lo escribieron en griego, significa salvación del Señor o Dios salva. Y por último, Ruach o Ruach, depende del hebreo que hables, significa viento, por semejanza aliento, habla de una exaltación, una exhalación sensible, incluso a veces violenta, y se refiere a dar vida, inclusive a hacerlo con ira. Cuando esto se escribe, el Ruach HaKodesh,
se está refiriendo al Espíritu Santo en la Biblia. Y todas estas palabras normalmente muchas veces fueron Elohim, Jehová o Yahweh o Ruach, fueron sustituidas en muchos escritos por la palabra Adonai, que es el Señor, porque en la antigüedad, como ya lo expliqué en otras enseñanzas, estaba prohibido pronunciar su nombre, inclusive escribirlo estaba prohibido, porque es tan santo el nombre de nuestro Dios que usarlo, por eso se dice que no debes de usarlo de manera ligera. Por eso es uno de los mandatos. Hay que ser muy solemnes en el uso del nombre del Señor. ¿Sale? Yo espero que esto te esté antojando para que le sigamos dando la enseñanza, que te esté nutriendo, que te estén dando ganas de saber más, porque esa es la intención, que tú solo empieces a propiciar en tu espíritu una hambre por saber, porque recuerda que el Señor va a regresar. Las señales van apuntando hacia allá, el reloj profético dice tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y si tú de verdad quieres pertenecer a su familia, quieres ser parte de todos los beneficios, de todos los propósitos de la divinidad que tiene para ti, la eternidad que tiene para ti, pues tienes que saber quién es tu Dios. Tu Dios y mi Dios no está en una cruz, como la iglesia tradicional lo adora. Nuestro Dios vive y reina por los siglos. No está, nunca estuvo más que ese parco, ese poco tiempo en la cruz. Pero mi Señor no está ahí. Mi Señor está al lado del Padre, inmerso en nosotros, y el Espíritu trabajando en nosotros para formarnos más y más como Él. Ojalá todo esto que estamos hablando te enseñe, te ayude y te dé hambre por querer ser más como Jesús. Bueno, pues mi nombre es Israel Chapa. Esta noche participaron Idalia Castro. Jania Castro. Dara Castro. Axamaday. Pues que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Pasa bonita noche. El día de mañana tenemos un tema especial para los chavos. También otra sugerencia en línea, pero que me parece pues muy ad hoc, sobre todo ahorita con la economía como está en el mundo. Ya los que me están presionando con la música, ya les dije, ya casi le termino. Y con los videojuegos, sí, jóvenes, vamos a estar predicando de eso pronto, enseñando pronto de eso. Pero por lo pronto esta semana vamos a hablar respondiendo a los jóvenes el día de mañana. El tema es, ¿qué puedo hacer si soy pobre? ¿Qué puedo hacer si soy pobre? Porque ahorita, ante esta situación mundial y ya una situación que viene pues creciente en los últimos años, en donde el consumismo, el materialismo está absorbiendo todo, muchos jóvenes se sienten mal, se sienten disminuidos, se sienten con una autoestima baja por no tener pues lo que idealmente en su mente tienen como una vida buena, abundante, provista de todo lo que necesitan. Vamos a hablar de eso. ¿Qué puedo hacer si soy pobre? Bueno, Dios te bendiga, descansa, resguárdate y ya pronto se me antojan unas alitas, Rocío, que estás conectada por ahí. Dentro de 8 días ya voy a estar comiendo alitas a esta hora. Luego les digo porque voy a hacer un comercial dentro de 8 días, así es que ahí les voy a recomendar un local que está por abrirse. Dios les bendiga, descansen, muy buenas noches. Shalom.